Bien, Dios me le bendiga en esta hermosa noche, a todos y a todas, en el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico en esta noche, a nuestro estudio número 4, que tiene como tema normas morales de la iglesia. Normas morales de la iglesia. La base bíblica de dicho estudio bíblico se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 20 hasta el 32. El texto áureo de este estudio bíblico dice así, en el nombre de Jesús: antes sed benignos uno con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y los objetivos de dicho estudio bíblico son los siguientes. Primero, entender que ser cristiano es reflejar la vida de Cristo en el diario vivir. Segundo, comprender que la conversión produce cambios radicales en los sentimientos y en la conducta. Y tercero, practicar todas las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a estar dando inicio leyendo la introducción. La introducción dice así: Efesios 4 es un capítulo extraordinario que debería ser bien entendido por todos los cristianos. El autor de esta lección recomienda que los versículos 1 al 3 y 20 hasta el 32 se lean de una manera antifonal, como un recordatorio de lo que debe ser la conducta del cristiano, principalmente en las relaciones humanas. Este capítulo consta de 3 divisiones principales. Primero, cómo debe ser el andar del cristiano, tema que el apóstol resume en los versículos 20 hasta el 32. Ellos son: primero, andar como es digno del llamamiento. Segundo, andar con toda humildad. Tercero, mantener mansedumbre. Cuarto, soportar a los hermanos. Quinto, hacer las cosas con paciencia. Sexto, tener amor hacia todos. Séptimo, estar presto para hacer el bien. Y octavo, mantener la unidad. Segundo, desde el versículo 4 hasta el 16, el apóstol hace una exposición teológica sobre temas relacionados con la iglesia. En esta porción expone la unidad de la doctrina y de la práctica, los dones ministeriales con que Cristo ha habilitado a la iglesia y, por último, la meta perfecta hacia la cual se debe dirigir todo cristiano. Tercero, la conducta inmoral del inconverso, que debe ser ajena a la vida del cristiano, versículo 17 hasta el 19, que contrasta entre lo previamente señalado en los versículos 1 al 3 y lo que sigue a la continuación, de manera en que las virtudes cristianas se puedan combinar con los vicios de la carne, del mundo y de Satanás. El versículo 17 al 19 se describe con candidez al inconverso. Primero, anda en la vanidad de su mente. Segundo, tiene el entendimiento entenebrecido. Tercero, está lleno de la vida de Dios. Cuarto, es ignorante de las cosas de Dios. Quinto, tiene el corazón duro. Sexto, perdió toda sensibilidad. Esto es toda vergüenza. Séptimo, se entregó a la lascivia. Y octavo, comete con avidez toda clase de impureza. Pablo toma con mucha seriedad lo que debe ser de la conducta del creyente, insistiendo en que de ninguna manera debe parecerse a la del inconverso. Prácticamente no hay carta que haya escrito en la cual no amoneste a los cristianos a no practicar las cosas que ofenden a Dios. El apóstol era sumamente enérgico en la doctrina, pero de igual manera lo era en la conducta del que confiesa ser hijo de Dios. Los versículos 20 hasta el 32 son una continuación de los versículos 1 y 3. En ellos se verán amonestaciones parecidas a las que se encuentran en Romanos 12, 9 al 13, Gálatas 5, 22 al 24 y 1 Corintios capítulo 13. Qué hermoso sería si todos los cristianos pusiéramos en práctica las amonestaciones que aquí se nos dan. Bien, el texto que nos toca desarrollar se encuentra en Efesios 4, versículo 20 hasta el 32. Yo voy a estar introduciendo algunos versículos
Vamos a dar con los versículos 20 y 22 a nuestra hermana Giselle. 20 y 22 a nuestra hermana Giselle, 23 y 24 a nuestra hermana Adriana, 25 y 26 a nuestra hermana Juanita y 27 y 29 nuestra pastora. Amén. Bien, vamos a iniciar con nuestra hermana Giselle, que tiene los versículos 20 y 22. Nuestra hermana Ana Giselle, con Dios y con nosotros. Entonces, palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 20 hasta el 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Yo entiendo aquí que si en verdad nosotros hemos sido transformados mediante Cristo, después que nosotros decidimos abandonar aquella vieja vida pasada, nosotros tenemos que dar ejemplo, es decir, demostrar a través de un buen testimonio que Cristo nos ha cambiado, que debemos de vivir en lo que es nueva vida en Cristo y dejar todo lo pasado atrás, porque si uno no deja si uno se mantiene viviendo, haciendo las cosas que ya quedaron en el pasado, ¿de qué nos vale entonces pues seguir diciendo que Cristo nos ha cambiado si en verdad no hemos cambiado? Con nuestra conducta nada. Demostramos lo contrario. Claro, ¿verdad? Porque a través de nuestra conducta podemos dar el buen testimonio de que Dios, de que Jesús vive en nosotros y mediante nuestra buena conducta reflejamos que Él está en nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere? Excelente, hermana Giselle. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esos versículos que estuvo leyendo nuestra hermana Giselle? ¿Sí? ¿Algo que le haya llamado la atención? A mí me llamó mucho la atención que dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia a Cristo. O sea, que Él lo está diciendo ahí, que como la persona o el hombre se está comportando, es como una reprensión. O sea, porque Cristo era un hombre puro, o sea, caminaba en rectitud. Entonces lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido. O sea, que Él fue una buena enseñanza, fue un buen ejemplo, y aún así ellos no tomaron ese ejemplo. No tomaron ese ejemplo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y también dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que ahí nos está mandando a que despojemos, a que nos olvidemos de quién éramos. O sea, cuando una persona no es cristiana, tiene una conducta, tiene una manera de vivir, tiene defectos, es mentiroso, el ladrón, habla de cualquiera. Entonces, dice despojaos, o sea, que olvidemos eso, retiremos eso de nosotros, nuestro comportamiento, de cómo nuestras actitudes. No podemos ser mentirosos, criticones, porque hay personas que aún siendo cristianos siguen con la crítica, siguen matando al hermano con la lengua. Entonces dice, despojado del viejo hombre. O sea, si tú eras así, eso tú tienes que quitarlo de ti para poder seguir adelante. El versículo 19, que es la anterioridad del versículo 20, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, esto es un punto fundamental en cuestión de lo que es el versículo 20. Porque lo primero que el apóstol señala en este versículo es que dice, los cuales perdieron, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El versículo 19 dice eso. Entonces, nosotros como cristianos debemos de nunca perder la sensibilidad a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos insensibles, o como descubro
que soy insensible a las cosas espirituales. ¿Cómo lo descubro? Cuando te llaman a la atención o te corrigen algo, pero usted sigue haciendo lo mismo a pesar de ya haber sido corregido. Es tanto así que hay personas que no el hombre, hay personas que el Espíritu Santo de Dios, que vive dentro de usted, de mí, que vive dentro de nosotros, nos corrige algo en particular para no avergonzarnos en público con otra persona, o para que otra persona no nos lo diga en público delante de todo el mundo. Él no habla a nosotros personalmente y nos dice: hermana Juanita, no mure tanto con el teléfono, le dice el Espíritu Santo. Y la sierva, a pesar de que el Espíritu de Dios le corrige eso, ella sigue haciendo lo mismo. Ella en el momento lo dejó, pero al otro día volvió de nuevo a pasar mucho tiempo. ¿Con qué? Con el teléfono. Entonces llega un momento donde el Espíritu de Dios vuelve y se lo dice: mi sierva, que no pase tanto tiempo con el teléfono. Ella vuelve y lo suelta, pero vuelve y lo agarra de nuevo. Entonces llega un nivel en su vida donde ella pierde la sensibilidad por no obedecer a la voz del que le está hablando. Y ya le da lo mismo a tal nivel que el Espíritu de Dios no la corrige, la deja quieta a ella, que ella siga en su mundo, en su vida, haciendo lo que ella quiere, porque ya él le habló, le amonestó y ella siguió en desobediencia. Entonces ahí el corazón de ella se vuelve insensible a las cosas espirituales o a lo que el Espíritu de Dios le quiera transmitir en ese momento. Cuando nosotros somos sensibles, ahora viceversa, a las cosas espirituales, nosotros sabemos cuándo Dios está y cuándo Dios no está. Estoy hablando de ese tipo de creyente que tiene intimidad con el Padre, que ha pasado tiempo a solas con Dios. Usted se da cuenta cuando Dios está y cuando Dios no está. La gente te podrá disfrazar a Dios, te podrán pintar, demostrar, brincar, pero tú te darás cuenta si esa persona tiene a Dios o no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás sensible a las cosas espirituales. Y al estar sensible, tus sentidos espirituales están abiertos y están perceptibles a si Dios está o si Dios no está, a qué es lo que se está moviendo, si es de Dios o no es de Dios. En un momento determinado me tocó la oportunidad de andar con un hombre de Dios. Y yo me acuerdo que ese hombre de Dios estaba orando de una manera poderosa, en un nivel de oración fuerte. Y yo me acuerdo que leyendo un libro de William Marion Branham, él estaba leyendo el libro normal en su casa, solo viví yo, una parte de la historia que decía que cuando Dios llamó a William Marion Branham cerca de una llave de agua, que le estaba buscando agua, había una mata y una brisa se metió en la mata y dobló la mata donde estaba William Marion Branham. Y allí Dios le hizo un llamado y le dijo: no fume ni beba para cuando tú seas adulto, perdón, tengo una obra para ti. Eso era como era un muchacho buscando agua, se le apareció esa brisa y en medio de la brisa que dobló la mata salió esa voz. Cuando él estaba leyendo la historia, literalmente en una recinta así que había, un patio corto que había, chiquito que había, literalmente una mata que había detrás de la casa, pegada en la ventana, se metió una brisa que dobló la mata. Dobló así, la dobló. Y la brisa soplaba así literalmente. Y pudimos percibir por el Espíritu Santo de Dios que el Espíritu de Dios estaba ahí, nos estaba hablando acerca de lo que nosotros estábamos leyendo. El hombre espiritual y el hombre que es sensible a las cosas espirituales, él no tiene que esperar que la hermana Juanita se pare aquí para escuchar a Dios. Él con la brisa persigue a Dios. Con una hoja que se mueva o que se caiga, él sabe si Dios le está hablando o Dios no le está hablando. Porque está tan susceptible a las cosas espirituales que de cualquier cosa se da cuenta por dónde que Dios le quiere hablar o qué es lo que Dios le quiere decir. Entonces, voy para allá. Entonces, el apóstol aquí dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Cuando tú empiezas a pecar deliberadamente, cuando pierdes la sensibilidad por el Espíritu Santo de Dios. Es la Biblia que lo enseña. Cuando el pecado nos destruye por completo, cuando el pecado nos domina por completo, cuando nosotros perdemos la sensibilidad a la reprensión del Espíritu Santo de Dios.
Y aquí el apóstol Pablo lo define así: los cuales cuando perdieron la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, ¿cuándo abundó más el pecado en ellos? Cuando perdieron la sensibilidad. Por eso, Satanás lucha día tras día para quitarte la sensibilidad espiritual, para que tú no percibas a Dios, para cegarte tus ojos para que no vea a Dios, para cerrarte tus oídos para que no lo oiga. No podemos darnos el lujo de perder la sensibilidad espiritual. ¿Cómo tú la pierdes? Alejándote de Dios y acercándote al pecado. ¿Cómo tú te mantienes esa sensibilidad? Cuando tienes mucho contacto con Dios. Cuando tú tienes tanto contacto con Dios, mucho contacto con Dios, ¿sabes qué ocurre? De cualquier cosa tú lloras en la iglesia. De cualquier cosa las lágrimas se te saltan. Y no porque tú eres una Magdalena, es que tú eres sensible a la voz de Dios. Y te dicen una corrección y llora. Y te dan una palabra de bendición y llora. Porque eres sensible, estás sensible. Cuando tú no ves que cuando pasa mucho con Dios, tu corazón como que se sensibiliza. Y de cualquier cosa quiere llorar. Y de cualquier, ve un mendigo en la calle y te da deseo de llorar. Porque estás sensible a la voz y al sentido del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice: mas vosotros, después del 19, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, hermano. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga lo que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. El Talmud judío, que es un compendio de leyes judías, dice: si queréis destruir a los judíos, tienen que destruir primero a su maestro. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una de las cosas básicas para el pueblo de Israel. Y lo es también para la iglesia de Cristo. Por eso el libro de Osea no dice que el pueblo pereció por causa de unción, ni por causa de milagro, ni por causa de señales. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente que más rápido el diablo engaña son los que no tienen conocimiento de la verdad del evangelio. Entonces, es un deber para usted asistir y venir a la escuela bíblica, porque allí es que usted adquiere conocimiento. Lo que usted aprende en una escuela bíblica, como hemos dicho antes, usted nunca lo va a aprender en un mensaje. Porque aquí es donde se desglosa todo y donde se comparten ideas. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado el viejo hombre. Despojado el viejo hombre. Significa, eso aquí, despojado el viejo hombre, significa quitarse algo que uno lleva puesto, tirar algo, renunciar a algo. Pero la acción de despojarse de algo es para tirarlo a la basura, para no volverlo a recoger. ¿Escuchó eso? Nadie recoge el agua con que se baña, ni la guarda para usarla después. Un paciente a quien le han extirpado un tumor canceroso no lo guarda para darle cierto uso después. El lavarropa descarga el agua sucia al drenaje, no la almacena. Que está viciado en los deseos engañosos. Hay una versión de la Biblia que traduce que se corrompe siguiendo los deseos engañosos. El verbo corromper contiene la idea de podrirse, conlleva la idea de un estado continuo de putrefacción que va criando gusanos y se va haciendo más pestilente. Entonces, el llamado de nosotros, o que la palabra de Dios nos hace, es que nos despojemos del viejo hombre. Y nos da un sinnúmero de ejemplos, como el agua que uno se baña, que uno no la vuelve a recoger, un tumor que le sale a una persona que no lo guarda para después darle uso. No, usted bota eso. ¿Por qué? Porque no le es útil, hermano. Entonces la Biblia dice que nos despojemos, que botemos, que nos quitemos el viejo hombre. Y dice más para abajo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra viciado lo que quiere decir es que entra en un estado de putrefacción, hermano, de pestilencia. Entonces, debemos despojarnos del viejo hombre y vivir con el nuevo hombre. Hermano Adrián. Sí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Bien, te voy a ayudar. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vez que el creyente se ha despojado de aquello que pertenece al hombre viejo, no se va a quedar en un punto neutro. Es que no sea ni viejo ni nuevo, ni carnal ni espiritual. Necesita renovarse en el espíritu de su mente. El despojamiento del hombre viejo es una acción que le prepara el camino al hombre nuevo. Cuando uno abandona las obras de la carne, lo hace para darle espacio al fruto del espíritu. Cuando uno deja de hacer lo malo, es para aprender a hacer lo bueno o hacer el bien. Entonces, lo primero que la Biblia nos enfatiza es que nos despojemos del viejo hombre. Lo segundo es que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Y lo tercero es que nos vistamos del nuevo hombre. Todo conlleva un proceso. Primero te dice despójate, segundo te dice renuévate y tercero te dice vístete. Entonces, porque dice el comentarista bíblico, porque nadie se despoja para quedarse neutro. Usted no sale de ser carnal para quedarse en un punto ahí entre va y bien. No, usted dejó de ser carnal para ser espiritual. Amén. Entonces, aquí dice, vestió del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vamos a pasar, amén, al versículo 25 y 26. ¿Quién lo tiene? Nuestra hermana Carmen. Amén. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Bien, yo puedo entender, según lo que dice el versículo bíblico, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor somos nueva criatura, como dice la palabra. Sí. Que si yo hablaba mentira, debo de dejar de hablar mentira. Y hablar verdad. O sea, lo que yo hacía antes, debo de dejar de hacerlo. Y hablar, vamos a decir que, como dice la misma palabra, que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos como que es para Dios. Si vamos a hablar verdad, que sea verdad, ¿sabe? Porque hay veces que hay personas que dicen algunas cositas, vamos a decir, de que es supuestamente verdad cuando no es. Y Dios nos manda a ser sincero. Amén. Aquí el Señor nos manda a ser sincero, dejar todas esas malas costumbres que teníamos, Bien. porque ya no debemos de tenerla cuando venimos a los pies del Señor. Y airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque mira, mientras nosotros estamos aquí, no vamos a decir que no nos enojamos. Claro que nos enojamos, somos seres humanos, ¿ok? A veces queremos justificar de que soy humano para pecar y para ser constante en ciertas cosas. Constante. ¿Entiendes? Pero el Señor no me está diciendo que yo no me puedo airar. El Señor lo que me está diciendo es que ese airamiento yo no puedo llevar a cometer un pecado, a cometer el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una vida que vivimos como enojados todo el tiempo y nos enojamos y nos molestamos por todo y por nada. Y ese tipo de personas siempre vive como de una manera amargada, que se hace daño a sí mismo y daño a la persona que les rodea. Y nunca esa persona encuentra la forma de ser feliz. Sí. Ni es feliz esta persona y mucho menos hace feliz al que les rodea. ¿Por qué? Porque siempre está enojado. Entonces, vuelvo y te repito, si yo me enojo, si yo me airo, ¿qué debo de hacer como cristiana que se supone que conozco de Dios y que leo la palabra? Porque el mismo Cristo se enojó. El mismo Cristo se enojó cuando entró al templo y vio que lo habían convertido en un mercado. Hasta pastada dio el Señor ahí, ¿ok? Pero el Señor mantuvo su integridad. Y entonces Él nos está mandando aquí también a mantener nuestra integridad, nuestra identidad como cristianos. A pesar de que estoy enojada, no voy a pecar, no te voy a decir una palabra que te hiera, ni que te lastime, ni que pueda entonces cuestionar mi relación con Dios. Porque cuando nosotros hacemos algo que no está bien delante de los ojos de Dios, sea delante del hermano, sea de una persona inconversa, porque a veces solemos hacerlo delante de personas que no tienen el conocimiento de Dios. Y lo primero que van a decir, oh, pero esta es la sierva.
Y eso que es la sierva, entonces pone tu integridad con Dios en cuestionamiento. Entonces por eso tenemos que saber manejar nuestros enojos para no pecar. Para no pecar. Primero ante Dios y luego con lo que están a Bien, nuestro alrededor. excelente. Manejar el enojo. ¿Usted allá? Hermana Ana Giselle. Bueno, hay algo en el versículo 26 que me llama mucho la atención, donde nos dice, airaos, pero no pequéis. Ajá. Claramente nuestra hermana nos explicó el porqué, pero me llama mucho la atención donde dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si, por ejemplo, entre pareja haya ocurrido una discusión por X o Y razón, no tienen que esperar que pase ese día al llegar al siguiente. Tienen que, es decir, pedirse perdón el uno al otro. Mira, hiciste tal cosa mal, yo te perdono, tú me perdonas de igual forma. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan sucio que puede suceder cualquier cosa durante la noche y a causa de ese enojo ya usted pecó, y si viene el Señor en ese caso, usted se quedó. Excelente. Por eso es que hay que pedir perdón antes de que se oculte el sol. Hay que y hay que perdonar para ser perdonado, como claramente Dios nos dio el vivo ejemplo de que a causa de Él morir en la cruz, Él nos amó primero para luego nosotros amarlo a Él y amar a los demás. Bien, nos hermana Juanita, excelente. Cuando yo estaba haciendo ese estudio, ese fue uno de los versículos que más me impactó. Vamos a seguir hablando acerca de eso. Bien, respecto a lo que dice la hermana, es cierto. Pero yo digo que no solamente con nuestra pareja, no, sino con todas las personas que nos rodean. Porque a veces chocamos con un vecino, a veces chocamos con un hermano, a veces chocamos con un conocido. Y somos tan orgullosos, y ese yo dentro de nosotros, que a veces no lo dejamos morir, y decimos, yo no le hice nada, yo no le voy a pedir perdón, yo que se acerque él a mí o ella a mí, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, el Señor te está mirando, entonces te vas, te acuestas, viene otro día, pasa otro día, y tú sigues enojado con ese hermano. Y pecando, señores, porque es que el tú estar enojado te lleva a pecar, porque cada cosa que tú ves con esa persona que tú supuestamente tuviste una diferencia, tú te vas a sentir que es para ti. Ajá. Y tu enojo va a crecer cada día y esa amargura va a ir creciendo. Entonces, por eso el Señor nos manda a sacar ese enojo y que no se ponga el sol sobre él, porque puede ser tarde. Cuando tú quieras arrepentirte, puede ser tarde y no tener la oportunidad de hacerlo. Bien, excelente. Dígale. Es tan fuerte que aquí no estoy hablando de eso, pero también Él nos manda a reconciliarnos con el hermano. Cuando uno va a diezmar o a ofrendar, el primero nos manda a que si tenemos algo que dejemos nuestra ofrenda y vayámonos. Sí, porque no la recibe. Para que tú veas lo tan fuerte que es, que hay personas que pasan días y días, hacen algo, es una mentira. O inventan algo y pasan días y ofrendan normal, diezman normal. Para ellos es normal eso, pero Dios eso no lo recibe. Tenemos que aprender a perdonar, como dice nuestro texto áureo. Excelente explicación la que han dado acerca de estos versículos 25 y 26 que tú nuestra hermana Juanita. Le decía anteriormente que este fue uno de los versículos que más me llamó la atención mientras estudiaba o repasaba este estudio bíblico. El 25, voy a tocar algo el 25 y el 26 para leerle algo que lo pasé desapercibido cuando leyó nuestra hermana Adriana. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla la verdad. Usted nunca hablará la verdad hasta que primero no aprenda a desechar la mentira. Entonces, primero hay que despojarnos de la mentira, renunciar a ella para nosotros poder hablar la verdad. Señores, hay gente que está atado a la mentira. Hay gente que su vida es una mentira. Hay gente que todo lo que han logrado es a causa de mentira. Y se han viciado en ese viejo hombre, que ya se han acostumbrado a hablar mentira. El día que ellos no hablan mentira, ese día es extraño para ellos.
hasta haciendo un chiste, hasta haciendo una broma, porque es que ya están viciados con ese espíritu de mentira. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablemos la verdad, señores. Tenemos que aprender y trabajar todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a hablar la verdad. Dice el 26, airaos pero no pequéis. Hay un punto que Carmen mencionó que me llamó mucho la atención. A veces nosotros cogemos nuestra forma de humano y decimos, voy a incluir como dice mi pastor, decimos, no, que el viejo hombre se me subió. No han hecho eso. No han hecho eso. El viejo hombre me subió. O el viejo hombre, a mí me sale el viejo hombre, cuidado con mí. Cuidado, a mí me sale el viejo hombre, hermano, pero realmente no debe de ser así, hermano. No podemos llegar a esos límites. Dice aquí, cuando dice vestir del nuevo hombre, dice vestir, viene de un verbo aurístico. La idea es una acción radical, que no tenga necesidad de repetirse. No es asunto de estarse vistiendo y desvistiéndose. Cuando dice vestir del nuevo hombre, vistiéndose y desvistiéndose espiritualmente, es asunto de desechar el hombre viejo para siempre y vestirse del nuevo también para siempre. El hombre nuevo no es como un traje de gala que se utiliza en ocasiones especiales. Es el único vestido que el creyente posee y del cual no se debe de prender. Tampoco es un disfraz para aparentar de acuerdo a las circunstancias lo que uno no es y que le gustaría ser. Entonces no es que usted hoy se va a levantar por la mañana y va a decir, dame vestirme del nuevo hombre, ¡fua! Y te viste, ya te eres cristiano. Entonces cuando te hacen algo, cualquier cosa, no, dame quitarme el nuevo hombre, ¡fu! Y ponerte el viejo, ¡fu! No es un traje, hermano, que usted se lo vaya a poner, hoy me lo pongo, dame ponérmelo porque voy para la iglesia. ¿A quién? Al nuevo hombre, ¡fu! Y te lo pone porque va para la iglesia, ¿sí o no? A las 6, el culto, el domingo. Pero entonces, a las 9, a las 10 de la noche, dice, dame quitármelo para pelear con mi esposo, o para pelear con la vecina, o para hacer esto. Entonces, la vida cristiana no consiste en eso, hermano. A usted Cristo lo cambió, a mí Cristo lo cambió, y ese cambio tiene que reflejarse tanto dentro de la iglesia como fuera de la misma. Amén. Dentro de los hermanos como en el hogar con nuestra familia y con nuestra esposa. Airaos, pero no pequéis. Dice aquí, airaos, pero no pequéis. El apóstol no está recomendando o justificando la ira, ya que a continuación exhorta a que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es indignaos. Hay ocasiones en que el disgusto frente a la injusticia o el pecado es justificable. Incluso, tanto nuestro Señor Jesucristo como los profetas del Antiguo Testamento demostraron indignación por causa de un celo santo, hermano. Ellos se indignaron, Cristo viró la mesa, tumbó todo, hermano, viró la paloma, le dio patató, agarró un látigo y hizo de todo allá en esa casa. Pero fue por un celo santo. Por eso el salmista David, hablando acerca de Cristo y de ese momento, dijo, el celo de tu casa me consume. Entonces, cuando el apóstol está hablando de iraos, pero no pequéis, está hablando de ese enojo, hermano, de ese tipo de indignación. Cuando usted se aira por las cosas de Dios, cuando un ejemplo, Gladys está haciendo la cosa mala, y a mí me da ese celo, ¿por qué Gladys, Dios mío, está haciendo la cosa mala? Dios, ya no sabe lo que Dios le dijo. Te da ese celo santo, hermano, el celo de Dios es fuerte. El celo de Dios es tan fuerte que cuando usted, perdón, no sabe usarlo, usted destruye. ¿Te escucho eso? Usted destruye en vez de edificar. Por eso el salmista dijo, el celo de tu casa me consume. Era por lo que David estaba experimentando y por la profecía que venía acerca del Mesías. Porque David estaba profetizando eso acerca de Cristo. Por eso Cristo cumplió esa profecía cuando entró al templo, miró la mesa de los cambistas, volcó la mesa de los que vendían palomas y dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la habéis convertido en un mercado. Entonces Pablo está haciendo referencia a ese tipo de ira, a ese tipo de indignación. Los profetas, hermanos, se indignaban. El profeta Eliseo se indignó como un rey, porque dice la Biblia que él se molestó. ¿Por qué? Porque el rey nada más golpeó 3 veces. Y él le dijo, pero al dar 5 o 6 golpes, no hubiera quedado nada de Siria. Entonces el profeta se indignó por eso. Entonces,
Cuando la Biblia habla de este versículo, está hablando, haciendo referencia a este tipo de celo, a este tipo de indignación, a este tipo de ira. Hay hermanos y hermanas, viceversa, que se agarran de este versículo para irarse. Y cuidado ahí, que se agarran de este versículo para irarse. Y no solamente eso, que no cumplen la parte B de ese versículo. Dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como decía Adrián y la hermana Juanita y la sierva aquí, que estaba hablando acerca de eso. No se ponga el sol. ¿A qué la Biblia está llamando? A que nos perdonemos antes de que el sol caiga, hermano. ¿Por qué? Porque como decía la sierva anteriormente, usted no sabe lo que va a pasar en la noche. Usted no sabe lo que va a pasar en la noche. Usted y yo cometemos un error, que es el ejemplo más cercano que tenemos, el acostarnos con nuestra pareja enojado. Que es el ejemplo más cercano, que como dijo Carmen, la hermana Carmen, hay muchas cosas más, puede ser un vecino, un hermano, lo que sea, pero vamos a poner nuestra pareja, que es la más cercana. Acostarnos y que se ve mucho. Usted se acuesta por un lado, yo me acuesto para otro. Y en el medio está el diablo ahí metido. Entonces, no comete ese error, hermano. Porque por cualquier sencillez, eso se ve a diario en la pareja. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el valor para decirlo. Pero eso es normal en la pareja, que pasen percances, etc. Pero no podemos dejar que el sol se ponga. ¿Por qué? Porque usted no sabe si usted mañana va a amanecer vivo o va a amanecer delicado. Entonces, debemos de evitar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Arreglemos esos pleitos. Antes de que caiga la noche, arreglemos esos pleitos, porque usted no sabe del día de mañana. Vamos a continuar para terminar. Creo que es la pastora que le toca. Amén. Me toca del 27 al 29. Sí. Amén, para la gloria de Dios. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A los oyentes. Amén. Comencé diciendo en el 27, que es la continuación de lo que se estaba hablando, ni deis lugar al diablo. Como dice el 26, que airemos pero que no pequemos, Ajá. que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Lugar al diablo. Porque cuando hacemos esto, entonces se cumple Sí. el 27, que dice que entonces le daremos lugar al diablo. En este punto dice el 28, que el que hurtaba, no hurte más. Es como un consejo, hay una reprensión. Sí, si tú robabas, en dominicano, en la Sí. traducción del español nuestro, dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, Gloria a Dios. haciendo con sus manos lo que es bueno. Me encanta la parte B del 28 que dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Wow, Dios mío, o Padre. sea, solamente yo no voy a trabajar para mi necesidad. Aleluya. Solamente no voy a trabajar para dejar de hurtar si hurtaba, sino también para tener un beneficio económico, para cuando alguien tenga la necesidad, yo pueda compartir con esas personas. Porque dice, para que tenga que compartir, o sea, Con para el que tenga padece algo, necesidad. para que tenga algo, para que comparta Sí. con el que tiene necesidad. Y el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hace rato que se está hablando de esto. Sí. Dice, sino la que sea buena para necesaria edificación. O sea que si yo voy a hablar algo que no es para edificación, mejor me quede callada. Callada. Que nunca hable para hacer daño, gloria. para lastimar, para herir, sino para construir. Porque dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tremendo. Ay, Dios mío, que el que me escuche hablar se sienta que su vida fue transformada, fue edificada, que encontró algo bueno en lo que yo dije, que no lo contrario. Porque dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, que si en vez de yo hablar para edificar,
lo que hago es hablar para corrompir, para dañar, lo que voy a lastimar al que me está escuchando. Entonces, lo recomendable es que mejor, si no tenemos nada que construir, con nuestras palabras, que ni la expresemos. Excelente. Amén. Sigue el maestro apoyándome ahí. Bueno, está claro, hermano, ahí, eso no hay que añadirle mucho. Yo voy a decir algo que aquí es una definición de la palabra corromper. Me dice ninguna palabra pero eso está excelente, todo bien detallado. Una cosa va de la mano con la otra. 28 dice, lo que está diciendo la pastora, que no quise interrumpirlo ahorita, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo trabajaba? Era en el libro que Dios me permitió escribir, hablé acerca de él y hablé ese punto. Trabajaba, era el único apóstol de los demás apóstoles que trabajaba, hermano. Que trabajaba y trabajó hasta el final, y el trabajo que él hacía era hacer tiendas o hacer carpa, dominicanamente hablando, como estamos aquí en Dominicana, hacer carpa, y esa carpa Pablo la hacía para venderla, y Pablo vendía carpa para sostenimiento de él y para sostener a los demás. Que aquí es que se cumple, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, Pablo no solamente era un hombre que predicaba de compartir, él con su vida y con lo que él adquiría, él compartía, hermano. Trabajaba. Si usted busca en la Biblia, escudriña, o en el libro que Dios me permitió escribir, ahí está todo sintetizado por la palabra. Usted lo encuentra más fácil. Pablo trabajaba para ayudar a los demás. Y dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga lo que dice, esta palabra corromper o corrompida en griego significa sapros. Dice, los sinónimos son, que se usa esta palabra, son podrido, putrefacto, putrido. Esto es algo que se encuentra en estado de putrefacción. Entonces, cuando el apóstol está hablando de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, está hablando de que ninguna palabra podrida, de que ninguna palabra putrefacta, de que ninguna palabra hedionda salga de nuestra boca. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Quien tenga un corazón podrido siempre hablará putrefacción. Y el apóstol Pablo recomienda a que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un gran escritor dijo, la palabra es tuya mientras esté en tu boca, después que la hablas ya no es tuya. Ya no es tuya. Mientras Carmen no habla, todas las palabras son bellas, están bellas, guardadas, pero el día que la habló ya no es bella. Entonces Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. De corrompida el apóstol pasa a buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida destruye, una palabra buena edifica. Voy a repetir eso. Una palabra corrompida destruye, pero una palabra buena edifica. Lo que pasa es que para la iglesia del siglo XXI es más fácil barrer algo que organizarlo. Porque quien barre está botando y está desechando, pero quien organiza está restaurando. Entonces, para la gente es más fácil desechar algo que restaurarlo. Estamos aquí todavía. Porque no coge lucha. Entonces, Pablo nos manda a que hablemos palabra buena, la que sea buena para la necesaria edificación, hermano. Como decía la pastora, estamos llamados, hermano, a edificar y no a destruir. La pastora conmigo, cabrones. En Proverbios, en su capítulo 10, el versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Pero te mando, que no refrene la lengua. Que te calles, te está mandando habla si menos. No hay nada que edificar, mejor cállate. Oh, gloria. En las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Prudente. Wow, tremendo. Entonces, la misma Biblia, hermano, nos está diciendo, cállense. Es lo que cállense, dejen de hablar tanto. Porque en las muchas, y lo dijo un sabio, hermano, no es porque gente, un sabio porque dijo eso.
uno de los hombres más sabios. Amén. Me río porque hoy en mi trabajo yo decía algo similar a lo que ustedes están explicando hoy, ahí en el versículo bíblico. O sea, estaban haciendo unos comentarios, como todos sabemos, lo que trabajan, que se dan, en los grupos. Yo no soy de grupo, nunca he sido de grupo, no me gustan los grupos, porque es que entiendo que donde hay grupo, siempre hay un chisme, sale un comentario. Y si tú eres de la que no comenta, tú eres la más santa o tú eres la que más, qué sé yo, que entonces yo soy de esa forma. Yo siempre me mantengo, yo tengo mi casa de día allá, que es mi cueva, que es mi aula, y mi casa de noche aquí, que tengo compañeros que no me ven. Y hablaban hoy unas compañeras y ellas decían, yo no te veo, casi no te veo. Y se está dando esto y yo, por eso. Así mismo, fue lo que rápidamente me salió decir, contestar. Por eso me mantengo en mi lugar, porque entiendo que tengo una integridad que guardar con Dios primero como cristiana y luego con ustedes que son mis compañeros. Porque si sale una palabra que no es correcta de mi boca, en base a lo que ustedes están hablando, ustedes lo primero que van a decir, y esto es la cristiana. Entonces hay que guardar nuestra boca de cualquier palabra que pueda salir, que nosotros no tengamos dominio de ella, que pueda hacer daño, primero a nuestra vida espiritual y luego a nuestra vida personal, porque entonces viene lo que es el señalamiento. Entonces por eso yo me reía cuando ustedes debatían el versículo, yo decía, gracias Señor, porque tú me estás confirmando lo que rápidamente, como para salir del paso, yo les respondí a mis compañeros el día de hoy. O sea, gracias, porque Dios de verdad que guarda a sus hijos donde quiera que están. Amén. Tenemos que, como decía la hermana Juanita, tenemos que tener cuidado porque los grupos a veces en los grupos suceden cosas, hermano, que cuando no es a usted que se le zafa una palabra para luego yo destruirte, a veces ellos hablan y te contaminan lo que Dios te ha dado. Porque tú te pones a escuchar, a reírte, a hacer que ya tú estás siendo partícipe de una mala conversación. Hermano, yo estoy estudiando un mensaje que se llama, para predicar lo que Dios me lo dio, se llama Líderes Influenciados. Dice que Aarón y María criticaron a Moisés. ¿Ustedes han leído eso, verdad? Entonces, cuando usted se va al texto, usted se da cuenta que dice que María y Aarón murmuraron a Moisés. Dicen los estudiosos bíblicos que quien inició la crítica no fue Aarón, fue María, porque su nombre está de primero. Entonces, y Aarón, bíblicamente, cuando usted lo estudia detenidamente, su vida, su característica, su comportamiento, su actitud, era un líder, era un buen líder, pero se dejaba influenciar fácil. ¿Estamos aquí todavía? Se dejaba influenciar fácil. Entonces, tenemos que tener cuidado quién está cerca de nosotros. Quien está hablando mal de Moisés, primero es su hermana. Lo saben, ¿verdad? Segundo, no es una líder mediocre, es una profetisa. Es una profeta. Entonces, a veces el que más profetiza es el que más critica, hermano. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, tenemos que tener cuidado acerca de eso. Vamos a continuar porque ya el tiempo a mí se me fue. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y no contriste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la resurrección. Redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Dígame, hermana, ¿cómo tú entiendes eso? Bueno, la palabra no está hablando claro porque ahí nos dice que no podemos dejar que el Espíritu Santo se tristece dentro de nosotros, porque esa es la guía de nuestra vida. Entonces tenemos que tratar de cada día edificar nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida.
no contaminarnos con cosas que no es agradable a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Como decía nuestra hermana Gladys hace un momento, la palabra nos manda a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y esto de contristar, lo que quiere decir dice en otra versión más original, dice: cesen de contristar al Espíritu Santo, o no tengan la costumbre de contristar al Espíritu Santo. Cuando hablamos de contristar, estamos hablando de hacer entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y dice: con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Desde el principio del libro de los Efesios nos dice que nosotros fuimos sellados el día que nosotros creímos. Cada hombre y cada mujer que ha creído en Jesucristo y lo ha confesado con su boca ya tiene el sello del Espíritu Santo sobre su vida. Ahora bien, en los tiempos antiguos, el sello consistía en una marca de cera que tenía la impresión del sello del escritor. ¿Escuchó eso? La costumbre de sellar algo tenía varios propósitos. Primero, uno de ellos era garantizar el carácter de un documento. Segundo, o de una persona. Otro era indicar propiedad o proteger algo contra un riesgo. Proteger algo contra un riesgo. Dice que el sello tenía la impresión del escritor. Así que usted y yo tenemos la impresión de Dios sobre nuestra vida, hermano. Entonces el apóstol Pablo nos está mandando a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Y el versículo 31 dice las cualidades que pueden contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Son cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces, amado hermano, nosotros no nos hemos sentido enojados? Y eso lo hace a él sentirse triste. Eso lo contrista a él. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado con una gritería por algo que queremos? O maldiciendo por algo que nosotros anhelamos. Y esta cosa, y oiga lo último, y toda malicia. Hermano, ¿cuánta gente en el mundo o en la iglesia, hermano, tiene malicia en su corazón? Pero mucha, hermano. Entonces dice, ahora te entiende, hermano, porque a veces usted tal vez no se ve una manifestación tan tangible del Espíritu Santo de Dios. Es porque el corazón solamente lo conoce Dios, hermano. Y Dios ve en ese corazón que hay malicia. Y donde hay malicia, el Espíritu de Dios no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque está contristado, hermano. Por eso el primer versículo que yo le leí, el cual no está en el estudio, es el 19, donde dice que perdieron toda sensibilidad. Pero esa gente que perdieron la sensibilidad fueron gente que los reprendían, que los corregían, pero no obedecían. Entonces, si a usted le dicen suelte la malicia, el deber suyo y mío es dejar la malicia, hermano, trabajar para quitar eso. Porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios, lo apaga en nuestra vida. Dice aquí el maestro para terminar: consideremos la primera de ellas, no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Toda acción que sea contraria a la voluntad de Dios contrista al Espíritu Santo. Esta ha tomado posesión del creyente y ha hecho de su vida un templo donde mora para la gloria de Dios. Por lo tanto, espera ser atendido con toda la dignidad que corresponde a un huésped de honor. El Espíritu Santo no está lejos de ti, está dentro de ti, está dentro de mí, vive en nosotros. Esa es la casa de Él. Entonces, como esa es la casa de Él, debemos de honrarlo, hermano. Debemos de respetarlo. Y cuando no enojamos, no entristecemos, porque Él se siente mal, se siente triste por la forma de nosotros actuar. Entonces dice aquí, hay hermanos que piensan equivocadamente que contristar al Espíritu Santo significa únicamente no dejar que se manifieste en la iglesia
o no permitir que se hable en lengua o se profetice durante el culto. Esta situación la trata el apóstol Pablo cuando dice no apaguéis al espíritu. Cuando alguien no quiere que usted profetice o que usted hable en lengua o que se detenga el culto, esto a no apagar al espíritu, porque él se quiere manifestar y alguien lo quiere apagar. Entonces, pero contritarlo abarca muchas cosas o áreas de la vida cristiana, como ya se indicó arriba. El Espíritu Santo es muy sensible al trato que los cristianos le dan. En la Biblia se habla del pecado de resistir al Espíritu Santo, hacer afrenta al Espíritu Santo de gracia, blasfemarlo, hacerlo enojar, mentirle, apagarlo. Todo esto, punto, se habla en la Biblia acerca del Espíritu Santo de Dios. Y todas esas son cosas que nosotros somos las que los provocamos en Él. Entonces, hermanos, debemos de trabajar día tras día para nosotros no contritar al Espíritu Santo. Si usted y yo, ¿cómo no lo contristo? ¿Cómo no contristo al Espíritu Santo? Sencillo, cumpliendo lo que dice aquí, quitándose de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Entonces, si nosotros queremos ser buenos cristianos, cada día más, queremos ser mejores cristianos, nosotros debemos de estudiar la Biblia, hermano, no para predicársela a otros, sino para aplicárnosla a nosotros mismos. Son cosas, hermanos, que están registradas en la palabra. Usted no tiene por qué vivir la vida siendo un cristiano fracasado o fracasada, cuando en la Biblia está el manual completo, hermano, de cómo usted tiene que vivir la vida, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Entonces empecemos a buscar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada y empecemos a ponerlo en práctica para tener una vida cristiana exitosa y de victoria aquí en la tierra. Es cuanto. Dios me le bendiga, hermano. Dios le guarde, le aplauso fuerte a Dios y la persona que continúa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.